Estás. Ya está en 3, 2, 1. Ahorita va a iniciar ahorita. Listo. Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos de este ministerio Jóvenes Hoy. Y gracias a Dios estamos en una semana de profecía con el pastor Joaquín Cardona de México. El segundo tema de hoy está titulado El camino de salvación sobre el santuario. Así que vamos a orar para que sea Dios dirigiendo a nuestro pastor en este tema. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres misericordioso, eres santo. Seguimos, Señor, clamando, reconociendo que la honra, la gloria es para ti. Oro, Dios, para que seas tú ungiendo, Señor, al pastor Joaquín y que ponga tú tus palabras, Señor, en la boca de él. Que todo lo que él diga sea de bendición, porque sabemos que en estos tiempos que vivimos es momento de dar todo por ti, 100%. Señor, vivimos tiempos finales y entendemos que el mensaje se tiene que dar, el fuerte clamor, el mensaje de los tres ángeles. Hacer una reforma en nuestra vida, tanto espiritual como también en lo que comemos, en la vestimenta. Reconocer que sin Jesús no somos nada. Bendice cada persona que se está uniendo a esta transmisión y a todos aquellos que la verán después. Gracias, Jesús. Levántanos con tu bendición. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Gracias, amigo. Dios te bendiga igualmente. Bien, sean todos bienvenidos para esta transmisión en vivo, el segundo tema de la semana de profecías. Y es un gusto para mí poder compartirles la palabra de Dios en esta hora. Bien, voy a compartir pantalla para ver el tema de hoy. Les recuerdo que ahí está en la pantalla mi WhatsApp, donde usted puede dirigirse con un servidor. También a través de ese WhatsApp está el grupo de Vida Vegana, donde mi esposa, Martica Castañeda, está orientando en la salud, en la alimentación, a las personas que necesitan hacer cambios quizá para mejorar su salud o también para revertir alguna enfermedad, ¿verdad? O padecimiento físico. Bien, también les recuerdo, todos los días voy a estar mencionando esto, es tiempo de estar compartiendo la palabra de Dios a través de literatura, ¿sí? Yo animo a todos los que están viendo este mensaje, si usted no lo hace, le animo para que de todo el dinero que Dios le presta cada semana, en lo que toma de ganancias, tome un porcentaje para esto, ¿sí? Adquiera estos libros y póngalos en los hogares, en las amistades, al chofer del autobús, aún a los pilotos de avión, a los aeromosas. Deje la semilla porque pronto ya no va a haber oportunidad. Y estos libros, como dice esta cita, cuando no hay personas que les expliquen de la palabra de Dios, no hay pastores, estos libros ocupan ese lugar. Así que es muy importante. Y si usted no es adventista del séptimo día, usted que está escuchando este mensaje, usted vive en México y quiere ese libro, comuníquese con un servidor. Envíeme a través del WhatsApp su nombre, su dirección completa y que desea el libro Conflicto de los Siglos y se lo mandamos de forma gratuita. ¿Está bien? Ok. Vamos entonces a ver el tema. El camino de la salvación. Y esto está en referencia al pasaje bíblico donde Cristo dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino donde lleva a la vida eterna, pero pocos lo hallan, ¿sí? ¿Cuál es ese camino del que habló Dios? Y vamos a explicar paso por paso las etapas o los pasos a seguir en este camino de la salvación, ¿sí? Una parte la hace Dios específicamente y otra parte la hace el hombre. Si solamente Dios hiciera la parte que es necesaria para la salvación y nosotros no tenemos que responder ni hacer nada, absolutamente nada,
entonces todas las personas serían salvas automáticamente. Pero vamos a ver que aunque nosotros lo que hacemos nunca va a pagar la salvación, porque la vida de Cristo es la que pagó la salvación, la muerte, nosotros nos corresponde hacer caso de esa obediencia a la palabra de Dios y estar en ese camino, ¿sí? Dios dice, y mira, yo te pago la salvación, pero este es el camino para que vayas ahí. Si te vas por otros caminos, aunque esté pagada tu salvación, no vas a recibirla, ¿sí? Así que vamos a ir paso a paso en este estudio. Ya mi amigo JH de la Cruz oró. Y esta es la cita clave. Si entendemos esta cita bíblica y esta imagen, esta pintura, va a entender en qué consiste la salvación. ¿Está bien? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa cita. Juan 3:16 también usted lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, Cristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿qué implica creer? ¿Qué significa creer? Porque hay quienes dicen, solo cree en Jesús y ya eres salvo. ¿Pero qué es creer en Jesús? Recuerden que en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, vean lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que pregunta, ¿qué significa creer? Significa hacer la voluntad de Dios. Si yo digo, creo en Jesús, creo en Dios, pero no hago la voluntad de Dios, de nada sirve. Vamos a ver esto muy despacio para que usted entienda cada parte y con mucho gusto puede hacer preguntas ahí en los comentarios que un servidor con mucho gusto va a responder con más tiempo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa la ley y el pecado es transgresión de la ley. Así que vamos a la anterior. Dice que la paga del pecado es muerte. Así que la clave aquí es, ¿qué es pecado? ¿Nosotros pecamos porque es parte de nuestra naturaleza o pecamos porque es decisión personal? Esta es una respuesta, esta respuesta depende de lo que yo voy a entender sobre la salvación, ¿sí? Cristo murió aunque nunca pecó, pero esa muerte la está pagando en favor de los que crean en Él y lo acepten y hagan la voluntad de Dios. Él paga con su muerte. Así que vamos a ver que la muerte de Cristo, aunque murió por todo el planeta, todos los que crean en Él, no todos van a recibir la bendición de esa muerte que es vida eterna, porque hay otra cita importante que debemos entender. Se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Vean lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que los que creen, los que reciben a Cristo y los que hacen la voluntad del Padre, son los que van a tener el pago del pecado que hizo Cristo, la vida eterna lo van a tener, porque Cristo pagó por esos pecados por los que lo recibieron, los que creen y los que hacen la voluntad de Dios. Muy bien. Esta cita dice que el pecado es transgresión de la ley. Así que si se transgrede una ley es porque yo conozco esa ley y deliberadamente yo decido desobedecerla. ¿Está bien? Otra cita que nos enseña que es pecado. El pecado pues está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué les parece? Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable.
Proverbios 28:9. Así que el pecado también es, si yo sé dónde está la ley de Dios y yo no quiero escuchar, no quiero saber nada, eso también es pecado y mi oración va a ser abominable y Dios no la va a escuchar. ¿Está bien? Pecado es transgredir la ley de Dios, saber lo que es bueno y no hacerlo, y apartar mi oído para no oír la ley, no oír la palabra de Dios. Muy bien. El libro del Éxodo relata la historia del pueblo de Israel desde su esclavitud en Egipto hasta su nacimiento como una nación teocrática, ¿sí? Ahora, quiero que miren esto. Vamos a ver en la historia del pueblo de Israel y el santuario que Dios le mandó a hacer, cómo es el proceso de santificación, justificación, redención y glorificación que tiene que ver con nuestra salvación, ¿sí? Paso a paso vamos a ver. Así que a mí me gusta poner primero la geografía, es importante, ¿sí? Porque en la geografía usted puede comprobar que la Biblia habla la verdad. Por eso la Biblia es digna de confianza. La geografía, la arqueología, la historia, la ciencia, la biología, todo. Puede usted investigar lo que dice la Biblia y va a decir, es verdad. Esto sucedió, esto es cierto. Por eso es digna de confianza la palabra de Dios. Muy bien. Ahí está el mapa. Vemos en esta parte, vamos a ver la zona de Egipto. Ahí está más cerca, miren. A ver, lo pongo atrás. Aquí está el mar Mediterráneo y esta parte del norte es la parte verde, ¿verdad? Donde empieza el Nilo, el río Nilo, famoso río Nilo. Y allí en la zona más verde es donde Faraón, cuando llegó José con sus familiares, le dijo el Faraón, busca la mejor zona de Egipto y ve ahí que tengan ganado tus familiares. Así que la zona alta de Egipto es donde había más pastos, más vegetación. Muy bien. Esta es la parte del Éxodo, ¿sí? Y vamos a ver cómo ocurrió. Primero, esta es la parte de Gosén, la zona donde estaban establecidos los israelitas. Esta es la zona, las ciudades de Pitón y Ramesés. En esos lugares, ¿sí? Específicamente eran donde estaban las ciudades de los faraones en el tiempo de Moisés, en el tiempo de José. El Egipto poderoso que se conoce en la historia, ahí es donde estuvo. Ahí están las pirámides también de Egipto. Y acá está Canaán. Así que cuando Dios le dice a Moisés, ve y dile al faraón, deja de ir a mi pueblo porque yo lo voy a llevar a que me adore. Y obviamente lo iba a llevar a la tierra prometida que le prometió a Abraham. El pueblo salió así. De Gosén salieron hacia allá. Pero noten, en vez de subir, bajaron. Y esa fue la ruta del Éxodo. Ahora póngase usted a pensar, ¿no era más fácil así? La parte de arriba, hacia Canaán. Claro que sí. Pero los israelitas, Dios en su misericordia no los llevó allí a pelear ya directamente a Canaán. En primer lugar, porque habían sido esclavos por más de 400 años. En segundo lugar, no eran personas preparadas para la guerra y tenían poca confianza también en Dios. Muchos creían en Dios, pero no lo conocían y tanto se habían habituado a las costumbres de Egipto que no guardaban el sábado como era debido. Los mandamientos Dios se lo tuvo que dar en el monte Sinaí, aunque desde Génesis los primeros patriarcas ya conocían de la ley de Dios. No matarás, no robarás, el sábado. Pero Dios por eso los mandó hacia el desierto, por abajo, en su misericordia. Así que miren, nuevamente, vean dónde va la flechita y ahí se ve un puntito así como blanco antes de la otra parte del mar rojo. Esa es la playa de Nuweiba, ¿sí? Por esta zona vinieron los israelitas, aquí, todo este parece un río seco, ¿verdad? Y llegaron a esta playa de Nuweiba y acamparon entre el mar y esta zona. Atrás de ellos estaban solo las montañas y el ejército de Egipto, ¿no? Así que aquí acamparon toda una noche. ¿Y por qué sabemos que este es el lugar donde estuvieron el pueblo de Israel? Miren, estos dos lugares, estos dos extremos, el arqueólogo Ron Wyatt visitó por primera vez este lugar en 1978 y encontró una columna en estilo fenicio acostado en el agua. Lamentablemente esta columna ya no se veían las inscripciones que habían puesto porque estaba escrita, ¿sí? Con
mucha información. Pero del otro lado encontró otra columna de granito hasta 1984, idéntica a la primera, excepto que en la inscripción estaba intacta. Y miren lo que decía la inscripción. En la inscripción estaba en letras fenicias o arcaico hebreo, el lenguaje de ese tiempo, las palabras Mizraim, que significa Egipto, Salomón, Edom, la muerte, Faraón a Moisés y el Señor. Esas palabras estaban en las columnas, en ambos lados, lo que indica que el rey Salomón mandó construir estas columnas como recordatorio que estuvieran allí de que por ese lugar cruzó el pueblo de Israel y fue derrotado el ejército de Faraón por el poder de Dios. Miren cómo la arqueología revela estos detalles y usted los puede comprobar. No solo eso, Ron Wyatt en esa parte viajó arriba en un barco naturalmente y con un equipo especial que mandaba ondas hacia el fondo, se dio cuenta que en esa parte, usted sabe que el mar tiene altibajos y precipicios muy profundos, otras partes muy escarpadas, mucha roca, minerales. No es para que caminen así cualquier persona por el agua, debajo del agua, pero en esa zona había una parte como si fuera un puente de arena. Todo lo demás estaba muy hondo, pero en esa parte Dios proveyó para que el pueblo de Israel cruzara en seco y no tuviera que bajar tanto ni subir tanto como en otras partes del mar. Qué maravilla, cómo Dios los condujo. Y recuerde que la nube que iba adelante del pueblo de Israel era Cristo que los estaba guiando. Qué maravilla, qué confianza debemos tener en nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? No solo eso, en esa zona encontró también ruedas de bronce de los carros de Faraón. Y estos están en el Museo de Arqueología Ron Wyatt en Estados Unidos, me parece en Tennessee. Así que estos son pruebas fidedignas de que el relato del Éxodo ocurrió exactamente tal como se revela allí. Así que ahí está la playa de Nueva. Vamos a ir de atrás, miren, es de atrás de la playa de Nueva, así se ve en relieve cómo están las montañas. Y sí, es una parte pequeña donde podían ir los carros de Faraón. Y mire, esta zona, cuando llegó el faraón aquí, la nube, recuerde la cita bíblica, la nube se vino a poner entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y fue fuego esa nube toda la noche, así que el pueblo de Egipto no pudo ir a ningún lugar, porque a un lado estaba la montaña, al otro lado la montaña, y la nube enfrente de fuego. Qué maravilla, qué poderoso es Dios para proteger a su pueblo. Nunca debemos desconfiar de él, mis queridos amigos. Muy bien. Esto lo pongo en contexto porque hay algo hermoso después. Dios les dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar entre su pueblo. Dios nos ama, queridos amigos. Dios quiere estar en su hogar. Usted se pregunta, ¿por qué una vez a la semana o cada cierto tiempo vamos a la iglesia y en la casa se siente como solo? No, Dios recuerde que en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Primero Dios quiere habitar en nosotros a través del Espíritu Santo, pero en el hogar también. Para eso debemos orar mañana y tarde como familia, cantar alabanzas a Dios y abrir la santa palabra de Dios, la Biblia, para que Dios nos enseñe su voluntad y decidamos seguirle. Solo así la presencia de Dios será manifiesta en cada hogar. ¿Sí? Muy bien. El santuario que Dios le pidió a Moisés que hiciera, te puede ver desde el Éxodo 25 en adelante, era más o menos así. Todo el pueblo de Israel estaba alrededor y en el centro estaba el santuario, que era un rectángulo prácticamente de postes con cortinas de lino, y dentro de ese lugar estaban tres apartamentos, vamos a llamarlo así, ¿sí? En el primer espacio, que es el atrio, estaba el altar de sacrificios y una fuente de bronce, fuente de agua. Y allí donde usted ve ese tabernáculo, esa tienda, había dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que vamos a repasarlo de esta manera. Está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. 3 lugares. ¿Está bien?
para que pueda entender cómo es el modelo de salvación. Y mire, el modelo de salvación es de aquí de la entrada, el altar de sacrificio, la fuente, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el camino. Y a través de este santuario, Dios quería enseñarle al pueblo de Israel y que recordaran siempre lo que cuesta la salvación y lo que Dios pide a cambio a nosotros. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ir despacio viendo cada punto. Estas eran las vestiduras sacerdotales. Era el sumo sacerdote, así más o menos era como se vestía, piedras preciosas, estaba el Urim y el Tumim, dos piedras que brillaban según la voluntad de Dios. Si era la mano derecha, era una aprobación o algo bueno. Si era el Urim, el Tumim, perdón, el lado izquierdo, era algo contrario, reprobación, ¿sí? Así que cuando le preguntaban a Dios, una de esas dos piedras brillaba. Qué maravilla, imagínense cómo debió ser. También en el pectoral era porque esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Y el sumo sacerdote implicaba de que él estaba representando a Dios aquí en la tierra como intercesor ante Dios, antes de que llegara Cristo. Vamos a ver por qué ya no ocupamos sacerdotes. Y el último sacerdote terrenal fue cuando Cristo murió. Después, Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y este era el sacerdote común. Aquí está la mano derecha, sola la túnica blanca, y esta persona podía entrar todos los días del año al lugar santo, pero el sumo sacerdote entraba solo una vez al lugar santísimo. Otra cosa importante es que los sacerdotes no se escogían así solos. Moisés, por orden de Dios, Dios le dijo: Aarón y sus descendientes van a ministrar ante mí en el santuario. Así que oraban, dedicaban a la persona y a las familias para el servicio de Dios. Y estas personas debían estar cuidando totalmente de que lo que hacían ahí era exactamente como Dios había indicado. Está el registro de Nadab y Abiú, que murieron porque ofrecieron fuego extraño, ¿sí? También Ofni y Fines hicieron cosas que Dios no aprobaba en el santuario y eran sacerdotes. Menospreciaron las cosas de Dios y Dios permitió que murieran porque es algo muy serio estar en las cosas sagradas de Dios y hacer lo contrario de lo que Dios indica. ¿Está bien? También está el caso de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Eso usted lo puede leer con detalles en el libro de Números, ¿sí? Números, permítame ver, me parece que es el capítulo 16, ¿sí? En el capítulo 16 y el 18. Usted puede ver allí para que vea cuán serio y cuán delicado es menospreciar a los siervos que Dios escoge. Y quiero recordarle, ahorita no hay santuario en la tierra, pero Dios sigue llamando personas. Y en ese llamado Dios no mira la edad, no mira la capacidad económica, capacidad intelectual. No, Dios mira el corazón, ¿sí? En ocasiones el pueblo de Dios reconoce estas personas y en otras ocasiones no, así como en el tiempo de Israel. Mucho cuidado cuando sabemos que Dios ha llamado a alguien para una obra especial, para predicar su palabra, para orar por enfermos. Mucho cuidado, porque estas personas, si no sabemos exactamente si Dios las llamó o no, debemos orar a Dios si alguna de estas personas hace algo indebido o no. Pero nosotros debemos apoyar a todos los que están llevando la palabra de Dios a otros lugares, ¿sí? Y orar por ellos. Bueno, leo esta cita. Dice aquí: el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Así que a usted le corresponde, queridos amigos, ahorita vamos a ver una parte, pero profundizar
entender bien el santuario terrenal y el celestial, porque debemos responder a los que nos pregunten. Y aquí se revela el conflicto entre la justicia y el pecado, claramente. Por eso estamos estudiando este tema. Muy bien, vamos a ver la primera parte. Aquí está el santuario y dice esta cita: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Quién es la puerta? Cristo. Cristo es la puerta. Así que para entrar, le voy a explicar, la persona debe aceptar a Cristo. Si no cree en Jesús, si no acepta a Cristo, no hay salvación, no hay proceso de limpieza de pecados. ¿Está bien? Y quiero explicar qué significa esto. Dice esta cita Juan 16, 8 y 13. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Así que una persona que busca a Cristo es porque el Espíritu Santo ya está obrando en él. Una persona que entiende y reconoce lo que es pecado y quiere abandonar el pecado para siempre por el poder de Dios, es alguien que está siendo influenciado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que la primera obra es obra del Espíritu Santo en el corazón y la persona debe responder a esa obra, a ese llamado. En el santuario terrenal, el mismo pecador debía llevar su ofrenda. Esta ofrenda al cordero podría ser 2 tortolitas, pajaritos pequeños, o una vaca, según la capacidad económica de la persona o de la familia. Él debía escoger la ofrenda, ¿sí? No debía ser coja, ciega, sin una oreja, sin un cuerno, no, debía ser perfecta porque representaba o simbolizaba a Cristo. Así que esta persona tenía que llevar la ofrenda y en la puerta el sacerdote inspeccionaba que no tuviera ningún defecto. Ya que inspeccionaba, decía, ok, podemos hacer el sacrificio. El pecador ponía sus manos sobre el cordero y pedía perdón por sus pecados, y por fe sus pecados pasaban a ese cordero. Luego ese cordero debía ser sacrificado. Toda su sangre se derramaba. Imagínense lo que sentía. Yo hubiera sentido horrible ver que por mi culpa, por mis pecados, un animalito inocente tenía que morir. Eso no le daba ganas jamás de volver a pecar. Al contrario, se sentía horrible, repugnante. Pues eso es lo que ocasionó a cada pecado a Cristo. Cada vez que alguien comete pecado, ese pecado es la razón por la cual Cristo murió y sufrió, queridos amigos. Eso tenía que recordar cada israelita y por fe entender que solo la muerte de ese cordero podía limpiarlo de pecado y podía restituirlo en la comunión con el cielo, ¿sí? Ahora, ese cordero, después de que hacían eso, era sacrificado en el altar de sacrificio. Así que el primer paso, queridos amigos, en el camino de la salvación es aceptar a Cristo y reconocer que soy pecador, confesar mis pecados y creer que Cristo me perdona de esos pecados. Primera de Juan, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sabe por qué está la palabra de Dios, la Biblia? Para que no pequemos, para que veamos cómo en la historia el pueblo de Israel y otros personajes bíblicos tuvieron calamidades, juicios, muertes, tragedias por causa del pecado. Y los que se apartaron del pecado y buscaron a Dios de todo corazón y tuvieron la victoria, sí descansaron, sí murieron, pero van a tener vida eterna. Por eso Dios nos dice, mira, el problema es el pecado. Ese es el problema, eso es lo que hace separación entre nosotros y Dios. Así que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué maravilla! Horrible si no hubiera solución para el pecado, pero si yo he pecado, tengo a Cristo que está intercediendo por mí, debo arrodillarme y por fe aceptar su sacrificio en mi favor y pedirle poder para abandonar ese pecado o esos pecados, ¿sí? Así que esa era la primera parte. Y sobre esto, Hebreos 10:12 dice:
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces tenía que morir Cristo para pagar por nuestros pecados? Aquí está la respuesta. Una vez y para siempre. Pero ¿sabe cuál es una teología blasfema que se está mostrando en este tiempo y desde hace muchos años? De que el pan y el vino en la Eucaristía se convierten literalmente en la carne y la sangre de Cristo. Esto significa que cuando el sacerdote católico levanta la hostia y el vino, él está mandando a Cristo que venga, se transforme en ese pan y muera otra vez. ¿Sí? Y eso entonces se comen. Eso, queridos amigos, no es bíblico porque dice aquí que un solo sacrificio Cristo ha hecho y una vez y para siempre por los pecados. Cristo mandó que cada cierto tiempo sí participemos del rito de humildad en primer lugar, que es lavarnos los pies. Cristo, cuando enseñó a sus discípulos esto en la Santa Cena, voy a leer textualmente en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 dice, versículo 13 y 14 y 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y sabe algo? Esto no lo hacen muchas religiones. Pero antes de poder participar del pan y el vino, que conforme lo que dice la palabra de Dios, es un símbolo, ¿sí?, de la muerte de Cristo, es un recordatorio de que Él murió por nuestros pecados y a través de eso participamos de su muerte y aceptamos su muerte en nuestro favor, que nos limpia de pecados. Antes de eso debemos lavarnos los pies. ¿Sabe por qué? Porque una persona no puede lavar pies a otra persona si hay orgullo en su corazón, si hay odio, si hay codicia. Y precisamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día se enseña que antes de tener ese lugar, ese momento, ese evento especial, se avisa una o 2 semanas con anticipación para que yo pida perdón a todas las personas que haya ofendido, porque podemos caer en algún error y ofender, o perdonar a los que me hayan hecho algún agravio y estar en paz. Y si alguien tuve alguna riña, pues esa persona escoger y pedirle para que yo le lave los pies. Y eso es una forma de humillarme, así como Cristo se humilló para nosotros. Si no hay lavamiento de pies, no debe haber el comer el pan y el vino, queridos amigos. ¿Está bien? Ahora, el pan y el vino nuevamente representa la sangre de Cristo, el vino, pero no es sin fermentar ese vino de uva. Ustedes estudien bien y se darán cuenta que la Biblia prohíbe, y a los que tenían el voto nazareo les quitaban que tomaran vino o sidra. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, dice la palabra de Dios. El vino de uva sin fermentar que Cristo tomó es el símbolo de su sangre. Yo le hice una pregunta a esto a una persona hace poco. Le dije, si usted cree que el vino era fermentado y lo fermentado produce que me emborrache, sea alcohólico, ¿usted cree que la sangre de Cristo provoca los accidentes automovilísticos cuando un borracho pues se sale de control? Cuando una persona alcohólica, ebria por el efecto del alcohol, llega a casa y golpea a la esposa y los niños, ¿usted cree que eso lo aprueba Cristo? Jamás se le ocurra decir eso. La sangre de Cristo fue sin mancha y la fermentación implica mancha, implica desorden, suciedad. El vino de uva que representa la sangre de Cristo era sin fermentar. ¿Sí? Y esto puede estudiarlo más detalladamente. En mi página Facebook hay más información de esto. Luego venía la fuente de bronce. Esta fuente de bronce era después de que alguien aceptaba el sacrificio de Cristo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La fuente de bronce representa el bautismo. Cristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista y Juan le dijo, yo ocupo ser bautizado y tú vienes a mí, pero Cristo dijo, deja ahora para que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Él se bautizó no porque tenía pecados, porque el bautismo es para perdón de pecados,
sino para darnos ejemplo. Es lo que dijo en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y en esto Cristo nos enseña. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida y has pedido perdón por tus pecados? Pues ahora pide ser bautizado. Y el bautismo es lo siguiente, queridos amigos. Luego estaba este lugar. Dentro del tabernáculo habían estos objetos. Vamos a hablar primero del lugar santo. Ahí está un candelabro de 7 brazos, 7 lámparas, una mesa con 12 panes, panes de la proposición, así se conocen, y el altar del incienso. Vamos a ver poco a poco esto. Hechos capítulo 2, 41 y 47 dice: así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí es donde se llama iglesia. ¿Qué hace una persona después de ser bautizada? Tiene que unirse con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el grupo de personas que, al igual que usted, buscan perdón de pecados por la gracia de Cristo, quieren perseverar en el bien hacer y esperan la segunda venida de Cristo en gloria y majestad para ir con él al reino de los cielos. Ese grupo de personas que obedece los mandamientos de Dios y que promueve y predica la verdad es la iglesia. Y si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, Dios le llama a ser bautizado y unirse a la iglesia verdadera. ¿Está bien? La mesa de los panes, dice Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y luego Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que los panes, todos los días el sacerdote, una vez que hacía el sacrificio, tenía que lavarse en la fuente de bronce, en el tiempo del santuario, en Éxodo, y comía un poco de ese pan. Luego, ese pan para nosotros, ahora no está el santuario, pero representa, ¿saben qué? La palabra de Dios. Todos los días usted y yo debemos dedicar tiempo en la mañana antes de que salga el sol y en la tarde para abrir la palabra de Dios y que Dios nos hable. Leer este libro es el pan de vida, alimento, la palabra de Dios. Y eso nos va a fortalecer para las actividades del día y para mantener nuestro espíritu en quietud, en paz y en amor con Dios y nuestros semejantes. Así que una persona que entra a la iglesia todos los días debe comer del pan, que es la palabra de Dios, leer la Biblia. Y también el pan del cielo es Cristo, tener comunión con Cristo. El candelero de 7 brazos. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El candelero de 7 brazos representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe brillar. Mateo capítulo 5, versículos, déjenme recuerdo. Mateo capítulo 5, el versículos 14 al 16 dice que ustedes son la luz del mundo y deben brillar. ¿Cuál brillar? Es las buenas obras que deben ver en nosotros. Los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5, 22 y 23. Esos frutos del Espíritu es la luz que el Espíritu Santo quiere hacernos brillar a otros. ¿Está bien? Y el altar del incienso, Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, con el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que todos los días, leer la palabra de Dios, tener comunión con Cristo. El incienso es la oración, orar a Dios en la mañana, en la tarde y al mediodía. Y el Espíritu Santo significa al menos dedicar un tiempo durante el día para hacer luz, ir a visitar a algún enfermo, dar de comer a alguna persona pobre, predicar a alguien la palabra de Dios, a alguien que no la conoce. Cada día, eso es responsabilidad personal, queridos amigos. Dice aquí: acercaos a Él mediante la oración, la contemplación y la lectura de su palabra. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta en vuestro favor pendón contra el enemigo. Animémonos, porque el enemigo no puede pasar este estandarte. Qué maravillosa cita. Nuestra elevada vocación, página 98. Así que, ¿cómo nos acercamos a Dios? La oración, la contemplación y la lectura de su palabra. La contemplación tiene que ver con estar un momento en silencio
imaginándonos, pensando en nuestro Salvador Cristo Jesús, especialmente las últimas escenas que sufrió por mí. Y saben, la vida cristiana no será difícil si hacemos eso, porque Cristo ya sufrió todo por usted y por mí. Y lo que nos pide solo es obediencia a su palabra. Es algo maravilloso lo que Dios está invitando a cada ser humano a hacer para tener vida eterna, ¿sí? Para que la salvación que hizo Cristo, el pago por su muerte en la cruz, tenga efecto en nosotros. Hechos 2:42 y 5:42 dice: y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. ¿Qué debo yo hacer una vez que me he bautizado, me he aceptado a Cristo como mi Salvador, me he arrepentido de mis pecados y ahora estoy en la iglesia? Esto: comunión y firmes en la doctrina. Comer con los hermanos, con las personas que aman también a Dios, oración, y donde usted vaya, estar enseñando y anunciando que Cristo viene pronto, que debemos prepararnos. Eso es nuestro deber. Ahí está escrito. Luego está el lugar santísimo. Solamente había un objeto, el arca del pacto. Era un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, con dos ángeles o serafines, una ala hacia abajo y otra ala hacia arriba, los dos mirando hacia el centro que estaba el propiciatorio, y dentro de la tapa dentro del arca, habían tres objetos. Una vez al año solamente, el sumo sacerdote podía entrar hasta allí y llevaba la sangre del sacrificio de ese día, que se la llama el Yom Kippur. En Levítico 16 hay más detalles, y mojaba un poco allí. Significaba que los pecados llegaban hasta allí, y en el medio de esos serafines era donde se manifestaba la presencia de Dios, o la Shekinah, una nube, una luz blanca, ¿verdad? Muy bien. Dentro había un poco del tazón de maná, un tazón con un poco de maná, el alimento que Dios les dio por 40 años al pueblo de Israel. También estaban las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios dentro de esa arca del pacto. Y miren, algunos dicen que el sábado ya está abolido, fue abolido en la cruz. Pues quiero decirles, queridos amigos, que esto era una copia de lo que hay en el cielo. Y estas tablas de piedra con los 10 mandamientos están en el cielo. Además, estas tablas de piedra están guardadas en algún lugar del planeta porque no fueron destruidas, el arca del pacto. Se dice en Jeremías que él las escondió cuando fue cautivo Jerusalén por causa de Babilonia. Así que el sábado sigue escrito en esas tablas de piedra, no es el domingo. Dios no borró la piedra y puso, no, ahora es el domingo. Nunca hizo eso. Tenga cuidado con esa falsa doctrina. Así que estas tablas de piedra, como dice Éxodo, voy a leerlo. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y lo que Dios escribe con su dedo, nadie tiene autoridad de cambiarlo ni de quitarlo, ¿sí? Así que eso también estaba en el arca, y la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón significa que Dios había escogido a Aarón y a su familia para ministrar en la rebelión de Coré. Eso sucedió. Así que esto manifiesta cómo Dios pone esto como la norma de su justicia, los 10 mandamientos. La vara de Aarón significa el gobierno de Dios que Dios delegó a su iglesia, y el maná representa la alimentación también que nosotros debemos tener, libre de carnes, de grasa animal, ya mencioné detalles ayer, chatarra, con comer lo que alimenta nuestro cuerpo y mantiene viva y sana nuestra sangre, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Gracias, amor. El arca del pacto, aquí está otro relieve, otra representación. Es importante entender lo que había allí, porque es parte del plan de salvación de Dios para nosotros. Ahí estaba el propiciatorio, que estaba justo en medio del arca del pacto, y allí el sumo sacerdote hacía expiación por todo el pueblo por un año, una vez al año. Todo el pueblo se arrodillaba y estaba ayunando y orando, pidiendo perdón por todos los pecados. Y el que no se hubiera apartado de pecados, el que no los hubiera llevado ahí a través del sumo sacerdote y los hubiera confesado, era cortado del pueblo. Esto es lo mismo que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Está revisando los pecados y está revisando quienes nunca se arrepintieron ni pidieron perdón
ni nada. Y por esos pecados tendremos que enfrentar la muerte eterna. Pero Cristo está viendo quiénes se arrepintieron de pecado, quiénes aceptaron a Jesús como un Salvador, quiénes se bautizaron, fueron a la iglesia, estudiaron su palabra, cambiaron su vida totalmente y empezaron a hacer la voluntad de Dios por amor a Cristo y amor a sus semejantes. Estas personas los va a reconocer como sus hijos. Los va a reconocer como sus hijos y va a decir, Padre, yo morí por ellos. Yo pagué, yo morí en la cruz por todos los que crean en mí, me acepten como su Salvador y quieran y hagan tu voluntad, oh Padre. Y mira, estos están haciendo eso y esos me han aceptado. Así que acepta mi sacrificio por ellos. Y el Padre va a decir, lo acepto. Y estas personas van a tener vida eterna, queridos amigos. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña el santuario. Ahora, Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a ver esta cita tan importante. Dice aquí, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese sacerdote? Es Cristo, que después de que murió, subió ahora para Él interceder por usted y por mí. ¿Sí? Acerquémonos, conociendo esto, queridos amigos, entendiendo que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que Él desea que todos tengamos vida eterna. Entendamos que Él es nuestro mejor amigo. Cristo padeció aquí todas las tentaciones que usted ha enfrentado, pero Él las venció, Él derrotó a Satanás, porque Cristo acostumbraba a orar a veces noches enteras. Cristo acostumbraba a responder con un escrito está. Y el problema de muchas personas es que no están acostumbrados a orar, no están acostumbrados a depender de Dios y a responder con un escrito está sobre lo que hacen o no hacen. Ahí está nuestro ejemplo. Cristo venció a Satanás y nos dice, tú también puedes vencerlo. Sigue diciendo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está el santuario. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está el bautismo. Pero con una conciencia limpia de entregarle nuestra vida y todos los pecados a Cristo para que los limpie. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Qué debemos hacer? Ahí está escrito. Acude a Cristo, amigo. Usted tiene pecado, siente que ha dicho lo peor, arrodíllese ahí donde está. Cristo ahorita lo está escuchando. Pronto Él va a salir de ese lugar y ya ninguna oración va a tener sentido. Ya ningún cambio va a ser necesario porque ya nadie va a estar intercediendo ante el Padre por nosotros. Ahora es el momento. Así que vamos a repasar estas partes del santuario, ¿sí? Deseo de todas las gentes, página 213, dice, en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado, que debían cesar, había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Por eso es que ya no hay santuario aquí, por eso es que ya no se necesitan sacerdotes, por eso es que Cristo inició esa obra en el santuario celestial. ¿Por qué se rasgó el velo de arriba a abajo en dos? Porque manifestaba eso de manera sobrenatural. Dios estaba diciendo, se acaba estas ceremonias y estos ritos del santuario, porque ahora Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha sido sacrificado y ahora Él va a estar como representante de la raza humana intercediendo por los humanos en el cielo. Qué hermoso, qué maravilla. Así que vamos a ver paso por paso esto. Mire, recuerde esta escena, ¿sí? La entrada al lugar, al
al santuario, ahí está el altar del sacrificio, esto es el atrio, ahí está el lavacro o la fuente de bronce, y aquí están las dos partes, el lugar santo del tabernáculo y el lugar santísimo. ¿Está bien? Pensando en esto, vamos a ver cómo son los pasos de la salvación. Primero, conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo está llevando a muchos, quizá a algunos, a ver, que vean esto, porque aquí estamos presentando la verdad que está en la palabra de Dios, a que vean, reconozcan sus pecados y se arrepientan de todo corazón de estos pecados. Esta es la obra del Espíritu Santo. Puede ser a través de un folleto que alguien se encontró tirado, a través de una predicación en alguna iglesia, a través de un programa, un mensaje que está por internet, como aquí, o en la televisión, o por radio, pero el Espíritu Santo está llamando a muchos, conoce la verdad y convéncete de pecado. Eso hace el Espíritu Santo. Es lo primero. Lo segundo, cuando alguien conoce la verdad y entiende lo que Cristo hizo y lo que es el pecado, ¿qué debe desear? Arrepentirse y aceptar a Jesús. Arrepentíos, dice Hechos 2:38, y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Así que aceptan a Cristo, te arrepientes. ¿Cuál es el siguiente paso? Pedir el bautismo y bautizarse. La persona debe pedir el bautismo. A mí con frecuencia me han llevado a entrevistar a algunos que van a ser bautizados y yo le pregunto, ¿por qué quieres bautizarte? No, pues es que mis primos también se van a bautizar y yo quiero bautizarme. Disculpa, pero no te puedes bautizar. ¿Por qué? ¿Usted sabía que una persona que no entiende y no se ha arrepentido de sus pecados ni ha aceptado a Cristo como su Salvador no debe bautizarse? Jamás. Y es un error que presionen, ándale, bautízate, ve, acepta a Cristo. Nunca usted debe presionar a nadie a que se bautice, ¿ok? Si la persona no quiere, nadie la debe bautizar. Y si alguien se bautiza así, pues solamente se mojó, no significó nada ese bautismo para Dios, ni para la persona. El bautismo sucede después de que ha entendido la verdad sobre el pecado y lo que pide Dios, se ha arrepentido, le ha dolido haber pecado y acepta por fe el sacrificio de Cristo y le entrega sus pecados y entonces pide bautizarse. Si no, no sirve ese bautismo. ¿Está bien? Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque aunque te bautices, pero si no has creído, de nada te sirve. El creer en Jesús me lleva a obedecerle. Luego que alguien se bautiza, ¿qué sigue? Entra a la iglesia y vas a tener unidad con el cuerpo de Cristo. Vas a hacer equipo con las demás personas que en la iglesia están en la misma lucha que tú, en este mundo de pecado, perseverando en la doctrina, en la comunión con Dios, en la oración y en la predicación del evangelio. Eso es lo que Dios pide. Y si me bautizo, no voy a ninguna iglesia, pues no estás obedeciendo la regla bíblica, querido amigo. No estás siguiendo el camino que Dios trazó para la salvación. Esa es la verdad. Número 5, orar, leer la Biblia y compartir su fe todos los días. Una vez estando en la iglesia, una vez con el cuerpo de creyentes y los que aman a Dios, haga eso todos los días. Aprenda más de Dios, ame más a Dios y a sus semejantes. Voy a retroceder aquí un poco. Después de arrepentirse y aceptar a Jesús, viene el bautismo. Le hago la pregunta. Un bebé recién nacido que ni siquiera sabe hablar, ni siquiera entiende nada, solamente está apenas diferenciando colores. En primer lugar, ¿ha cometido pecados? No. Porque no ha decidido nada. ¿Cómo va a cometer pecados un bebé que ni siquiera sabe qué es rojo, qué es negro? Si ni siquiera puede decidir de su propia comida. Así que un bebé que no se ha arrepentido, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y lo bautizan, ¿creen que usted que ese bautismo es válido? Claro que no. A mí a veces me ha dicho, no, es que a mí me bautizaron cuando yo estaba chico y yo le pregunto, ¿y usted tomó esa decisión? No, pero mis padres, pues se bautizaron sus padres quizá, pero usted no. El bautismo es usted personalmente, es un pacto que hace con Cristo y nadie tiene autoridad de decidir por usted esa relación con Cristo de salvación. Así que ese bautismo no significó nada. Usted no se ha arrepentido de pecados, no ha aceptado a Cristo, no ha recibido ningún bautismo. Porque el bautismo es la consecuencia de primero entender la verdad, arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador personal.
¿Está claro? Nada más para aclarar que el bautismo de niños o de infantes que no han hecho nada no tiene ningún significado ante Dios y no es requisito de lo que Dios dice. Y en este camino, ustedes vean cómo el camino del santuario nos revela paso a paso qué es lo que debemos hacer. Número 6, viene en esta parte la santificación por la obediencia a la verdad. Voy a leer estas dos citas, primera de Tesalonicenses 4, versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vean lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué maravillosa palabra. Querido amigo, si usted ha entrado a la iglesia, ahora lee la Biblia y comparte su fe todos los días, Dios le invita a obedecer toda la verdad, a crecer en ese proceso de santificación, que es abandono definitivo de todo pecado. Así como un alcohólico puede vencer totalmente, ya volver a tomar alcohol, o una persona que fuma o que usa drogas, que yo conozco varios que Dios le ha dado la capacidad de vencer eso, todos los pecados por el poder del Espíritu Santo y la comunión con Cristo y el alimento diario de la palabra de Dios pueden dejar de ser en su vida ahora. Dios lo dice, queridos amigos. Cristo lo promete y anima. Apocalipsis 3. Miren lo que dice aquí, Apocalipsis 3. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pregunta, ¿vencer qué? Vencer el egoísmo, el orgullo, las malas pasiones, la mentira, la codicia. Vencer el pecado por el poder de Dios. Y quiero decirles que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible vencer el pecado porque no lo hacemos solos. El Espíritu Santo lo va a hacer si yo permito que el Espíritu Santo entre en mi vida y dirija mis pensamientos. Eso necesitamos cada mañana pedir el bautismo del Espíritu Santo, queridos amigos, y disponernos a hacer la voluntad de Dios. Así que ahí está el camino de la salvación trazado en el santuario, ¿sí? Y ahorita recuerde, esta imagen gráfica me encanta porque ahorita Cristo está presentando a cada persona ante el Padre. Y está revisando. Yo tengo un libro en el cielo, usted tiene un libro en el cielo, y ahí se escriben todo lo que hace, bueno o malo, lo piense o lo hable o lo haga. Y Cristo está revisando cuáles pecados se ha arrepentido, cuáles pecados han sido confesados, cuáles han sido abandonados por el poder que yo les ofrezco. Cristo está haciendo y pronto terminará esa obra. Es un momento solemne, queridos amigos. El cielo está a la expectativa de qué va a pasar en este planeta. ¿Sí? Miren esta cita. Hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Con nuestras facultades limitadas, hemos de ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Esto está en el devocional Maranata, el Señor viene, página 234. Sigue diciendo, pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido de su parte para vencer el pecado. Los que dicen, no, tú no tienes nada que hacer para vencer el pecado, Cristo ya lo derrotó, no tienes que obedecer ningún mandamiento. Aquí dice que se van a chasquear. Vean por qué. Mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer ni para dudar de que Cristo es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que acuden a Él. Pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la supremacía, no sea que el enemigo invente alguna trampa por la cual seamos otra vez sus cautivos.
Hemos de crecer diariamente en belleza espiritual. Fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar al modelo divino. Con frecuencia tendremos que postrarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores, pero no hemos de desanimarnos. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos la alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Qué hermosa cita, queridos amigos. Así como el niño empieza a caminar y cae una vez, y cae otra vez, y cae otra vez. Yo cuando aprendí a andar en bicicleta, caí varias veces, pero llegó un momento en que ya no caí. Es lo mismo el proceso de salvación, queridos amigos. Dios le muestra la verdad, le da el Espíritu Santo para ayudarle y vence un pecado, vence otro, hasta que el pecado ya deja de ser atractivo para usted por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo Cristo ahorita, está preparando un pueblo, dice Tito 2:14, celoso de buenas obras, apartándose totalmente del mundo, del mal, del pecado. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Le pregunto, querido amigo, ¿usted quiere tener esa corona? ¿Usted quiere que Cristo le abra las puertas de las mansiones eternas en el cielo y diga, ven, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? Yo le animo a que haga una oración especial junto conmigo y le entregue su vida a Cristo. Ya tiene aquí el paso, los pasos que Dios dejó a través del santuario para la salvación. Ya dejó el camino Cristo que nosotros debemos estar allí, caminando y manteniéndonos, perseverando. Eso nos toca a nosotros decidirlo y aceptarlo y obedecerlo, porque Cristo ya hizo su parte. Está esperando que usted y yo hagamos lo que nos pide en obediencia a Él. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, por el amor que nos tienes aunque no lo merecemos, por Cristo que murió por los pecados de este mundo. Gracias, Señor, porque a través de Él podemos tener vida eterna y perdón de pecados. Oro por cada persona que ha visto o mirará este mensaje, que tú impresiones su mente y corazón y decida entregarse a Cristo en cuerpo y espíritu y aborrezca el pecado como tú lo aborreces y podamos, Señor, seguirte siempre a nuestro verdadero pastor, Cristo Jesús, donde quiera que vaya. Danos tu Espíritu Santo, Señor, para vencer las tentaciones cada momento, abandonar el pecado definitivamente como tú nos ofreces, teniendo comunión diaria contigo a través de tu palabra, a través de la oración y los himnos de alabanza. Ayúdanos a hacer luz en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Ahí está el contacto de un servidor en lo que pueda servirles, apoyarles. Nuestro amigo JH de la Cruz a través de la página Jóvenes Hoy nos estará apoyando también. Si Dios permite, mañana nuevamente vamos a tener un tema muy interesante en 2 partes. Ubicación profética, parte 1. Vamos a ver ya más detalles de profecías de Daniel mañana y el jueves, si Dios permite. Que Dios les bendiga, tengan una linda semana. Hasta luego.